Los problemas vienen de Zapatero. Ese sí que se lo montó mal. Ese sí que la hizo buena. Y ahora, ¿cómo estamos? Ahora, el coleta que viene de Venezuela a meternos aquí, vamos, la República, lo que faltaba, hombre. Pero Mary, ¿cómo es posible de que pienses así si eres una currante? ¿De verdad piensas que te van a sacar de pobre? Ellos lo que hacen es robarnos y después se van a viajar en primera y viven en charlese. Anda, Lola, que me vas a decir tú a mí que si a ti ellos no te ponen dinerito en la mano, billetitos, tú no te los vas a quedar para ti. Pues no, todos no pensamos igual. ¿Qué piensas tú? ¿Que vamos a dejar a estos jóvenes un país como el que está ahora? ¿A quién? ¿A estos ninis? Lo que me falta oír. Mira, Lola, yo me voy que tengo muchas cosas que hacer. Yo pago esta y tú pagas la de mañana, ¿vale? ¿Ok? Venga, chatina, hasta mañana. Hasta mañana. Muchachas, ¿me dan un chicle? Toma. María de Los Ángeles Alonso, Sí, aquí. ya puede usted pasar. Buenas tardes, María. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, así. ¿Está bien? Un poquito... Cómoda. No, me siento un poquito incómoda. Sí. A ver qué tal, a ver cómo tiene esto. Bueno, este es el primer paso para tratar su problema de bruxismo. ¿Qué? Sí, yo sé que suena un poco raro. Estamos hablando de rechinar de dientes, como comúnmente se llama este problemilla. Hace el Vale. problema. Sí, efectivamente. Entonces, es algo involuntario, inconsciente, pero que puede afectar a la estructura dentaria, con lo cual con eso hay que tener cuidado, ¿vale? Vale. Con la nueva férula de descarga evitaremos que dañe su dentadura y con el tiempo, pues lógicamente apretará menos, ¿vale? Pero es importante que cumpla los consejos que les vamos a dar a rajatabla, ¿de acuerdo? He notado otra cosa, he observado que tiene usted hiperlaxitud de mandíbula. ¿Laxitud? Hiperlaxitud, hablamos de excesiva elasticidad por parte de las articulaciones. Eso sí. En su caso concreto hablamos de la mandíbula, la abre Sí. más de la cuenta. Claro. Sí, sí, además se aprecia perfectamente. ¿Usted nota algún crujido cuando abre la mandíbula? Bueno, aquí un poquito. Bueno, suficiente para que el problema haya que solucionarlo. No puede usted abrir la boca más de 2 centímetros. Ah, no. 2 centímetros. Sí, 2 centímetros. ¿Que cómo lo calcula? Se lo explico yo. Coja los 2 deditos estos, por favor. Así. Haga lo que yo. Introduzca los dedos en su boca, Ajá. poco a poco, pero no así, por favor, se lo pido así. ¿No? No, mantenga la dentadura cerrada, y a medida que los dedos pretendan entrar, usted la va abriendo poco a poco. Es decir, así, míreme por favor. Así. Hágalo igual que yo, ¿Así? por favor. Efectivamente, Ajá. sí. Sí, ni Ah, más ni menos. ¿y así? No, eso sería muy bestia, por Ah. favor le ruego que no lo haga, porque parece que quiere usted que entre ahí el expreso de Irún, y tampoco es eso lo que pretendemos. No, claro. ¿Me entiende, no? Sí, sí. Importante, seguir los pasos a rajatabla, para evitar que el problema vaya más. ¿Qué quiere usted comerse un bocadillo? Lo va partiendo en trocitos. ¿Qué quiere estornudar? Incline la barbilla hacia el pecho y así evitará que la mandíbula se abra más de la cuenta. ¿Me está entendiendo usted? Perfectamente. Sí, pero no se agobie, por favor. Eso tampoco tiene por qué convertirse en un problema crónico. Ya. ¿De acuerdo? No hay que pensar en eso. Pero sí darle importancia máxima a los consejos que le vamos a dar. Por favor, se lo pido. Ok. ¿De acuerdo? Además, le daremos un listado completo de consejos a seguir. Eso será en recepción. Vale. Se me olvidaba, importante y fundamental para su recuperación. Nada de pipas ni de chicle, Nada de pipas, nada de ticket. ni ninguna cosa dura. Nada duro. Claro que no. Lo he entendido. Perfectamente. Me parece muy bien. Nos vemos dentro de 3 semanas. La férula habrá 3 llegado. semanas, La férula. ¿Le parece bien? Perfectamente. Voy a proceder a quitársela. En este caso, el molde. Mm. Yo sé que esto es complicado de asimilar. ¿De acuerdo? Vale. Por favor, cuídese y nos vemos en breve. Sí, sí. Cuídese Venga. usted también. Así lo haré. Gracias. Chao, Adiós. hasta luego. Hola María de Los Ángeles. Aquí tiene los consejos para el bruxismo. ¿Puede usted tirar el chicle? Otra vez con el Por chicle, favor. de verdad. Aquí para la hiperlaxitud y aquí la fecha para la siguiente visita. Bien. ¿Le viene bien este día?
Sí, está bien. Y es a la misma hora. Está bien. Serían 250 euros. 250 euros. Sí, sí, pero está incluido todo el tratamiento, la férula y en la siguiente cita no habrá que pagar nada más. No. ¿Va a pagar en tarjeta o en efectivo? No, en efectivo. Toma, aquí tiene. Vale, perfecto. Pues nos vemos en 3 semanas. Ya, hasta Muchas luego. gracias, buenas tardes. Nadie tiene que sentir inquietud alguna. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que mantiene a nuestro país en estas críticas circunstancias. Estamos ante una hora decisiva de España, ante uno de esos cruces de caminos que van a determinar el futuro de nuestro gran país, no ya en los próximos años, sino en las próximas décadas. Y en estos momentos decisivos es cuando se mide el temple de los hombres. Hola, ¿sí? ¿Andrés? Sí, soy universitaria Caliente 22. Sí, de la página 44. Sí. Cámbiame, por favor, oral 30 euros por anal 50. ¿Sí? Ok, gracias.